¿Qué tal, amigos? Buenas noches. En esta hora les saludo como siempre con un afecto especial, eh, invitándoles a que se unan, se conecten con nosotros. Hoy trataremos un tema de suma importancia, como todos, pero este tema realmente es medio controversial, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dice. Yo titulé a este tema La culpabilidad del ser humano. La culpabilidad del ser humano, porque muchas veces tendemos a decir que Dios nos hizo así, que Dios eh, nos, nos quiere de esa manera y que Dios nos ama tal como somos, como humano, te entiendo. Pero veamos qué dice Dios en su palabra acerca de hoy. Para ser más claro, estaremos hablando de las personas que realmente quieren ser lo que en realidad no son, hablando de la sexualidad de cada persona. Una cosa es respetar y otra cosa es aceptar como bueno aquello. Entonces estaremos hablando de esta cosa o de este punto tan delicado, tan controversial y bueno, yo pido perdón ante todo y espero y no se moleste, porque la palabra de Dios es la mandona, es la que nos guía, es la que nos aprueba o nos desaprueba. Entonces veramos qué dice la palabra de Dios con respecto a este asunto de, de la, de la inclusión, lo vamos a decir así, o del LGBT, como muchos ya lo conocen, ¿verdad? LGBT, ¿verdad? Significa lesbiana, gay, bisexual y transgénero. Entonces esta abreviatura claramente está apuntando a una libertad que la inventó el ser humano. Pero veamos qué dice Dios acerca de todo esto. Yo quiero leerle un pasaje bíblico un poco largo, pero quiero que lo atesore en tu corazón. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Vamos a leer sencillamente y pasivamente. Pero quiero regresar o un poquito de trasfondo de cómo Pablo se declara predicador de Dios, ¿verdad? Y dice que él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios, en el versículo 16 y 17. Es poder de Dios, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y existe cierta cosa que nos habla o nos incomoda aquí dentro de nuestro corazón, como si tú tienes un hijo homosexual, por ejemplo, tienes una hija lesbiana, por ejemplo. Yo quiero que no te sientas mal, porque a veces me preguntan a mí: ¿y tú qué harías si tuvieras un hijo homosexual o una mujer o una hija lesbiana? Dijo: yo como padre la amaría, pero yo no dejaría de decirle que está en un grave pecado y que ese pecado la puede llevar al infierno. Esto es, hay que decir las cosas como son. Quiero leerte este pasaje que te mencioné. En el nombre de Jesús, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay muchos que le buscan, ¿verdad?, cómo justificarse o cómo justificar. Hay hasta sacerdotes gay, sacerdotes homosexuales,
Y no nada más en el catolicismo, sino que también hoy día se está promoviendo, también en las iglesias cristianas, las iglesias protestantes, se está promoviendo que haya pastores gay o pastoras lesbianas, y de esto vamos también a estar hablando para que no piense que nada más estoy hablando de algo singular. Vamos a generalizar algunas cosas que usted la va a ir viendo. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Quiero detenerme aquí un poquito para no correr. Dice que este tipo de personas conocen a Dios. Por eso dice, yo le puse como título la culpabilidad del ser humano, porque aquí dice el versículo 21 de Romanos 1, dice que habiendo conocido a Dios, pues estas personas, estos tipos que vamos a ver más adelante, no glorificaron a Dios. Dice así, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí vamos a entrar en materia. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En esta hora quiero meterme, ¿verdad? Ya miramos que estos tipos conocen a Dios, saben de Dios, y no hay temor de Dios en estos tipos. LGBT, ya les dije, ¿verdad? Lesbianismo, gay, bisexual y transgénero. Pero fíjese, hay otra inclusión allí, en nuestro tema de hoy.
que es LGBTQ. O sea, Q es una abreviatura de la palabra queer. ¿Y qué es la palabra queer? O sea, yo vivo, yo siento, pero no me mires como lo que yo soy. No me mires tampoco como lo que yo siento. Mírame como lo que yo quiero ser. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si yo quiero ser, si yo me imagino que soy mujer, yo soy mujer y tienes que verme como mujer. O yo decido lo que voy a hacer. Yo sé lo que debo hacer, yo me mando solo. Yo no tengo a quien dar cuenta si quiero me visto de mujer. Eso es lo que quiere decir queer. Sí, yo hago lo que quiero. No me mires como un hombre, porque yo quiero ser mujer. Así es un pequeño ejemplo que le estoy diciendo. Igual la mujer, no me mires como mujer, mírame como hombre, porque yo quiero ser mujer, yo quiero ser hombre. Y quiero que se me vea de esa manera. Repito, una cosa es el respeto y otra cosa es que yo respeto a esa persona como ser humano, ¿verdad? Como un prójimo para mí, y lo respeto, pero otra cosa es que yo le diga a esa persona, está bien lo que estás haciendo, si tú sientes ser mujer, sé mujer. Es como si yo con un hijo, ¿verdad?, que tenga, y le veo esas inclinaciones, y es como si yo le dijera, está bien, hijo, si tú quieres ser mujer, siéntete mujer. Vístete de mujer, actúa como mujer, aunque tú seas hombre. Eso es lo que significa la palabra queer. Ahora, nosotros necesitamos entender que la palabra de Dios nos dice que hay una deshonra en nuestros cuerpos cuando nosotros actuamos así. Y yo quiero leer esto. Dice aquí, dice que por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. O sea, ¿qué es natural? ¿Qué es naturaleza? Nos dice la Biblia en el versículo 26 de Romanos 1. Natural, por ejemplo, es mujer, punto. El hombre es hombre, así los creó Dios, así los formó Dios, así los planificó nuestro Señor, y por eso en su palabra el Señor nos dice de esta manera: actuaron contra naturaleza, o sea, se rebelaron contra la naturaleza que Dios ha establecido. Este tipo de personas es triste hablar, a mí me da tristeza a tener que hablar, pero tengo que hablar estos temas, tengo que hablar qué dice Dios de esto, porque si yo no hablo, Dios me lo va a demandar. Ahora, y de igual manera, de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, fíjese, o sea que perdieron el apetito de la mujer, y mire lo que dice: se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Qué tremendo es que estos hombres, y que existen, por supuesto, hay homosexuales y que no están luchando, que no están aborreciendo lo que son, sino que son, como dice aquí el verso 32 de Romanos 1, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, oiga, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, conocen el juicio de Dios y aún así no les importa. Y por allí han llegado a decir, incluso, he escuchado muchos, que Dios así los hizo. No, equivocado. Dios no los hizo así. Se hicieron. Dice aquí, profesando, dice el versículo 22 de Romanos 1, profesando ser sabios se hicieron necios.
O sea, se hicieron necios, y lo que quiere decir la palabra es que esa necedad los llevó a tomar esa decisión tan penosa y vergonzosa, por ejemplo, de la mujer querer ser hombre y el hombre querer ser mujer. O sea, hablo del lesbianismo y del homosexualismo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Dice la palabra de Dios que mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y eso dice en Romanos 2:2. Conocen el juicio de Dios, conocen a Dios, y no hay quien rechace estas cosas. El homosexual no las rechaza, sino que se complace en hacer esas prácticas tan vergonzosas. También la mujer, no hay aborrecimiento de esas prácticas por parte de los que practican tales cosas. No hay aborrecimiento en sí de esas prácticas, sino que se complacen en hacerla. Y eso es lo que Dios llama pecado. Dios no puede llegar y ayudar a un homosexual si se está complaciendo en esas prácticas. Dios no puede llegar y ayudar con su eterno amor y su poder a un homosexual si no aborrece el homosexualismo. Y aunque él siga cayendo en esa pena, en esas prácticas, pero Dios tiene que ver en su corazón de esa persona que hay un rechazo total y que se avergüenza de esas prácticas, aunque las esté cometiendo. Entonces llega el poder de Dios, entonces llega el favor de Dios hacia las personas y les ayuda. Pero cuando la persona se complace en practicarlas, se deleita en practicarlas, no tiene temor de Dios, actúa como una persona que cree tener la razón, como dice el versículo 22 de Romanos 1, profesando ser sabios se hicieron necios, ¿verdad? Se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre. Y fíjese que eso es real. Ha habido películas incluso donde ponen a Jesús como un homosexual. Qué triste es. Aquí lo dice la Biblia, que fue escrita hace miles de años. Sí, esta porción de la Biblia, esta porción de Romanos, esta carta de Romanos fue escrita hace más de 2000 años. Y sin embargo, lo que se está viendo, la película de Jesucristo, ¿sí? Jesús Corpus, me parece que se llama esa película. Es penoso lo que se está practicando, es triste. Y aquí dice en el verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea que llegan a comparar a Dios como un Dios que tiene debilidades homosexuales, como esa película lo da a entender, ¿verdad? Entonces, del Corpus Christus, algo así se titula esa película, y no es raro ver más adelante que lleguen a sacar más cosas a través de las redes sociales insultando la gloria del Dios incorruptible. ¿Y qué es lo que hace que estos grupos, porque son grupos, incluso son instituciones que empujan y dan mucho empuje a las manifestaciones de los gays o del LGBT? Y hay grupos que dan mucho empuje a que esto se siga propagando. Por ejemplo, donde trabaja su servidor, trabajan muchos cristianos,
No sé si alguien haya ido, pero yo sí me atreví a pasar a la oficina de la licenciada y le digo, ¿me permite unos minutos, licenciada? Claro que sí, pasa. Y le toqué el tema de lo que se estaba promoviendo dentro de la empresa del llamado LGBT. Le digo, nuestra empresa produce productos al mercado y yo creo que en eso debe estar enfocado la empresa y el cuerpo administrativo. Y lo que miro yo en esta empresa que se está promoviendo el lesbianismo, el homosexualismo, el bisexualismo y o lo transexual, ¿no? Y tuve el valor de confrontar eso, porque como cristiano debemos entender que esto es peligroso. Y si no hay una iglesia que se levante, si no hay un cristiano que se levante en contra de estas cosas, pues, ¿qué va a pasar en el mundo? Entonces, al rato se va a hacer muy común tener una familia homosexual. Al rato se va a hacer muy común tener una familia de lesbianas. Y es que lo más triste es que los dejan adoptar hijos o niños. Imagínese usted que una criatura crezca en el seno del homosexualismo y que ese niño vaya creciendo, o lesbianismo también, y que ese niño o niña vaya creciendo en ese ambiente. Él va a ir viendo que en la sala esta pareja de homosexuales se besan, se abrazan, ¿verdad? Igual en el lesbianismo, esa niña va a ir viendo que las mujeres que están ahí, que aparentemente son sus madres, se besan, se abrazan. ¿Cómo ellos van a reaccionar ante la sociedad? Y luego dice que es que de eso se trata, de que ya no se espanten, de que ya no les asombre eso, porque ya es normal, es natural. No, no es natural, no es normal, es extranormal. ¿Por qué? Porque Dios no lo planteó así. Entonces, ¿cómo sería ese niño? Ese niño llegaría a ver el homosexualismo como algo normal. Y ahí, él cuando ya crezca, le va a dar igual tomar su decisión. ¿Quiero ser homosexual o quiero ser hombre, que quiero tener una esposa o hijos? No, eres hombre y Dios te destinó a una mujer para ti. O sea, ponte en la brecha porque Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere darte la ubicación en la que debes estar. Igual si una criatura, una niña crece en el seno del lesbianismo, igual va a llegar a ver las cosas del lesbianismo como algo normal y cuando ella crezca, ella va a tomar la decisión, no que Dios dijo, sino la decisión que ella quiera y va a poder ser lesbiana o va a poder hacer una vida normal, que es lo que a mí me interesa y a Dios también, que los seres humanos se ubiquen, que los seres humanos entiendan que si son hombres, son hombres. Yo tengo un amigo, es homosexual. Tengo un amigo, él es homosexual y él platica mucho conmigo de eso y él condena esto. Fíjate, él es homosexual, él es gay, él condena esto. Dice, ¿cómo la ves, bro? ¿Y qué pasó? Dice, a mí me cae mal que anden dando promoción al homosexualismo y al lesbianismo. Dice, yo soy homosexual, pero yo aborrezco eso. ¿Sí? A mí no me gustaría que me miraran como una mujer. A mí mírenme como un hombre, aunque tengo mi defecto, dice mi amigo. Dice, yo soy hombre y yo quisiera cambiar. ¿Tú crees que Dios no lo va a ayudar? ¿Crees que Dios no lo puede ayudar? Por supuesto que sí, pero tiene que haber ese espíritu como el de mi amigo que es homosexual que dice, yo estoy en contra de eso. Y es homosexual. Entonces, Dios quiere Ubicarnos. Dios no quiere que nosotros
nos perdamos. Y mire lo que dice Dios acerca de los que se creen sabios y que llegan a decir, no pasa nada, es la libertad. Debemos tener libertad. Si el ser humano se quiere casar, que se case con alguien de quien esté enamorado. Ya no es la ley como decía antes, que se deberían de casar un hombre y una mujer. No, ahora ya la ley está modificada y dice que el ser humano, siempre y cuando se sienta enamorado de alguien, tiene derecho a casarse y a hacer su vida. O sea, cuando dice de alguien, se está refiriendo puede ser un hombre, puede ser una mujer, él toma la decisión. Pero miren qué dice Dios acerca de estas personas. Como le decía, que es aquí en el versículo 25, ¿verdad? Al 27, nos habla de las mujeres que cambiaron el uso natural. Y también el verso 27 nos habla de los hombres que dejaron el uso de la mujer, el uso natural de la mujer. O sea, dejaron de llamarle la atención a las mujeres y decidieron, como los de Sodoma y Gomorra, inclinarse por el apetito sexual, pero entre hombres. Qué triste y trágico es eso. Pero mire cómo los llama Dios. Y como ellos, dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque aquel que aprueba tener en cuenta a Dios se detiene, se frena, como mi amigo, que es homosexual, pero él dice que aborrece esas cosas. Se frena. ¿Sí? Dice, no tomaron en cuenta a Dios. Por eso Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Para hacer cosas que no convienen. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos ya se mueven por su propia voluntad. Ellos ya no consultan con Dios. Ellos ya se mandan solo porque ya Dios los entregó a esa mente reprobada. Y miren lo que piensa Dios. Estando atestado de toda injusticia, fornicación. Fíjate lo que contiene una persona que lleva a cabo estas prácticas, tanto lesbianismo como homosexualismo. Fíjate, estando atestado de toda injusticia. 1. Fornicación. 2. Perversidad. 3. Avaricia. 4. Maldad. 5. Llenos de envidia. 6. Homicidio. 7. Contienda. Engaños. 8. Y malignidades. 9. Sigue la lista. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Imagínense la lista de pecado que tiene una persona o que acumula una pareja de homosexuales o una pareja de lesbianas. Imagínense, se lo dejo de tarea. Romanos 1, versículos 29 al 31. Allí está la lista de pecados que se acarrean para sí aquellas personas que practican estas cosas, hablando de homosexualismo y de lesbianismo. Yo no sé si tú practicas esas cosas. Yo te invito a pedir a Dios ayuda. Yo te invito a luchar. Yo te invito a intentar cambiar, a aborrecer todas esas cosas para que el poder de Dios llegue a tu vida. Y tú solo no vas a poder. Mujer lesbiana, tú no vas a poder sola. Tú necesitas el poder de Dios. Hombre homosexual, joven homosexual, tú no vas a poder solo. Tú necesitas el poder de Dios. Fíjate que LGBTQ, ¿verdad? Porque está LGBT y también hay otro LGBTQ. La Q es para referirse también a jóvenes o adolescentes, o sea que todavía no deciden
lo que van a hacer de su vida sexual. Es tremendo. O sea que ellos tienen el respaldo gubernamental, oiga esto, gubernamental, de que lo que ellos quieran hacer está bien. O sea, si él se quiere ir vestido de mujer a la escuela, así se va a ir y los padres no tienen que decirle nada. Aunque los padres se opongan, hay una ley que los respalda. O sea que el hijo que quiera tomar ese gran pecado y quiera inclinarse por ese gran pecado, no le va a poder hacer nada el papá, porque hay una ley que lo respalda. Pero quiero decirte, papás, que tienes hijo homosexual y que estás en contra, o que tienes hija lesbiana y que estás en contra de esas prácticas, tú solamente adviérteles del pecado y del peligro delante de Dios, de lo que se está haciendo, del peligro que corren, de cómo Dios está viendo todo y cómo Dios va a traer ira sobre esas prácticas, o más bien dicho, sobre los que practican esas cosas. Así, sencillo, con este breve mensaje, con esta breve reflexión, yo te invito a meditar, y también tú, que no tienes hijos homosexuales, no tienes hijas lesbianas, pero has dicho que no tiene nada de malo, que así los hizo Dios. No, quítense eso de la cabeza, porque Dios no los hizo así. Por eso a este tema le pusimos la culpabilidad del ser humano, porque en aquel día del juicio de Dios no va a haber excusa alguna. Somos inexcusables, dice Romanos capítulo 2, versículo 1. Después de esta advertencia, fíjese lo que dice el escritor, el apóstol Pablo: por lo cual eres inexcusable, o sea, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Yo quiero aclararte este texto porque muchos se inclinan, a ver, estás juzgando mal. No, te estoy advirtiendo por parte de Dios lo que es malo y lo que Dios piensa de esas prácticas. No, aquí no se está refiriendo a los que juzgan a los demás injustamente, no. Aquí se está refiriendo, aquí les está hablando el Espíritu Santo, les está hablando a los practicantes de estas cosas que les acabo de mencionar. Eres inexcusable, o sea, el capítulo 2, en el versículo 1 de Romanos, dice, eres inexcusable, después de que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, advierte a los que practican estas cosas y que todavía se levantan a hacer juicio contra los que están en contra de estas prácticas. O sea que si la iglesia se opone a estas prácticas, los que practican estos actos, juzgan mal a la iglesia, juzgan mal a un predicador que predique en contra de esto, juzgan mal al sacerdote tal vez si predica en contra de esto, que lo dudo mucho, pero bueno, juzgan. Y la Biblia dice, tú que juzgas, ¿verdad?, a otro, te condenas a ti mismo. O sea, ¿por qué se condena a sí mismo? Porque estás juzgando, o más bien dicho, estás llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. O sea que estás juzgando al que dice no lo hagas, al que dice esas prácticas son del diablo. Tú todavía te levantas y lo juzgas. Y la Biblia dice, tú que juzgas a otro te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque estás defendiendo el gran pecado y estas prácticas tan vergonzosas. Te invito a reflexionar. Dios te bendiga en el nombre de Jesús, y recuerda, si practicas estas cosas,
yo predico de estas cosas y lo que Dios piensa de estas cosas, obviamente que está en contra de todo esto, es porque te ama. Y si yo predico de esto es porque también quiero lo mejor para ti, en el nombre de Jesús. Cuídate y que Dios te bendiga. Amén.